Buenos días, el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que sería el dolor abdominal. Esto va a estar presentado por mi persona Laura Rodríguez, estudiante de la Francisco Miranda del cuarto año de medicina. Primeramente vamos a definir qué es el dolor abdominal. El dolor abdominal es la sensación de dolor que puede referir el paciente, el cual puede ser multicausal y suele proporcionar un 10% de lo que serían las causas de hospitalizaciones en varios ámbitos hospitalarios. Esto dado su frecuencia. Adicionalmente a esto también sugiere un 15% de pacientes que pueden tenerlo de una manera inespecífica o inclusive por una causa que pudiera llegar a ser somática. Entre estos dolores se consiguen tres tipos de dolores principales, que serían los dolores constantes, es decir, dolores que van a persistir a pesar de las diversas situaciones que puede atravesar este paciente durante el día, los dolores de tipo intermitente que van a pausarse por determinados protocolos de tiempo, por así decirlo, y los dolores de tipo cólico, que esto van a tener una intensidad bastante fuerte, por así decirlo, y en unos tiempos que pueden llegar a ser un poco prolongados, con múltiples pausas o no. Ok, continuando ahora con esto, vamos a hablar acerca de las regiones abdominales. Estas regiones son bastante importantes ya que en base a esto podemos llegar a sospechar de diversas patologías dependiendo de la localización del dolor específica o en su efecto de la irradiación del dolor, desde donde comienza hasta donde termina y en qué momento del día o bajo qué tipo de movimiento, por así decirlo, que realiza el paciente, es que se puede activar estos dolores. Entonces, vamos a iniciar con lo que sería la división de estos 9 cuadrantes. Es importante resaltar de que estos cuadrantes se van a dividir en su porción superior por lo que sería la línea inferior subcostal. Posteriormente a esto, en su porción más inferior, se va a dividir por lo que sería la línea inferior de las crestas ilíacas. Va a tener dos líneas verticales, las cuales van a ir desde la línea media clavicular y posteriormente a esto van a llegar hacia lo que sería la cresta ilíaca anterosuperior. Seguido a esto, podemos hablar un poco sobre qué tipo de órganos se pueden encontrar en cada cuadrante, que, como mencioné anteriormente, esto nos va a permitir discernir o sospechar de cierto tipo de patología. Cuando hablamos del hipocondrio derecho, encontramos que aquí se va a hallar lo que sería el lóbulo derecho del hígado, las vías biliares, el ángulo derecho del colon. Esto es una muy pequeña proporción que se va a encontrar. También se va a encontrar la porción superior del riñón derecho y la glándula suprarrenal. Cuando hablamos del epigastrio, encontramos el estómago, el píloro, la aorta, la vena cava, pequeña porción del colon transverso. También podemos encontrar el lóbulo izquierdo del hígado y cabeza del páncreas. Hipocondrio izquierdo, pues encontramos el vaso, fondo o cuerpo del estómago, esófago abdominal, encontramos el ángulo izquierdo del colon, la cola del páncreas, riñón izquierdo, glándula suprarrenal izquierda y proporción del cuerpo, del páncreas se puede encontrar tanto entre el epigastrio como el hipocondrio izquierdo. El flanco derecho vamos a encontrar colon ascendente, polo superior polo inferior del riñón derecho, de duodeno y yeyuno. Mesogastro umbilical, encontramos el biplón, el mesenterio o el duodeno, parte del yeyuno ilion y el colon transverso. Flanco izquierdo, colon descendente y porción inferior de lo que sería el riñón izquierdo. También encontramos porción de lo que sería el yeyuno y el ilion. Fosa ilíaca izquierda se encuentra lo que es el ciego, el apéndice, el ovario derecho, el conducto espermático hablándose de los hombres. En el hipogastrio vamos a encontrar lo que son las asas intestinales, también se puede encontrar lo que sería la vejiga, útero en el caso de las mujeres, recto, parte terminal de los uretres. En la fosa ilíaca izquierda se va a encontrar lo que es el colon sigmoides, el ureter izquierdo, el ovario izquierdo y conducto espermático izquierdo. Cuando hablamos de dolor, esto hace referencia a una sensación que retiene el paciente, que es desagradable, que se puede incluso asociar a una lesión tisular que puede ser real o súbita. Esto, hablamos enfocadamente a nivel abdominal, hablamos de que esto puede empezar de una manera súbita o gradual. Y para el momento de la clínica o de referirlo al paciente, al momento de ingresar a la consulta o emergencia, no desconocemos la causa de dicho dolor hasta el momento de su exploración. Cuando hablamos de los diferentes tipos de dolor, vamos a definir primeramente lo que es el dolor visceral. Este es un dolor que tiene que ver con lo que es la distensión y la contracción brusca que puede tener la musculatura lisa de lo que serían las vísceras, hueca. Cuando hablamos de este tipo de dolor, entendemos de que este puede tener un carácter que puede comenzar como protopático, es decir, que es variable, que empieza con un dolor sordo o urente, y posteriormente a esto pues se va a desencadenar un dolor de tipo cólico. Adicionalmente a esto, estos pacientes suelen referir algunos síntomas como por ejemplo los de los vegetativos, ya que va a tener inquietud, sudoración, vómitos, palidez y náuseas. Cuando hablamos de dolor de tipo referido, esto como su nombre lo indica, es un dolor que va a proceder de un lugar y se va a referir a otro. Esto es un dolor que puede generarse en una víscera hueca, sin embargo, el paciente lo va a referir a otro tipo de localización y este dolor va a aumentar cuando se aumenta la estimulación de dicha víscera o cuando el paciente es un paciente que su umbral de dolor es muy disminuido. Cuando hablamos del dolor parietal somático, este va a ser un dolor desencadenado por las fibras nerviosas, lo cual va a llevar este dolor específicamente a un punto, hablándose como por ejemplo el punto de McCormick. Cuando hablamos de este dolor de tipo parietal somático, también nos hacemos referencia a este dolor que existe originado en la pared abdominal y que suele incrementar a la hora de realizar algún tipo de estimulación con movimiento o con estimular el punto doloroso o bueno, palparlo. Continuando con lo anteriormente dicho sobre los cuadrantes y los tipos de patología que podemos discernir conforme a su localización, podemos encontrar que lo que es el hipocondrio derecho, allí podemos encontrar los tipos de patología como por ejemplo la hepatitis, la colitiasis, colangitis, absceso subfrénico, entre otros. En el epigastrio puede ser úlcera gastroduodenal, puede ser gastritis aguda, enfermedad por reflujo gastroesofágico. En el hipocondrio izquierdo puede ser un acceso esplénico, un infarto, rotura de vaso, pancreatitis, una neumonía. Flanco derecho y flanco izquierdo van a compartir primordialmente los signos de, por ejemplo, puño percusión positiva, que en estos casos se puede llegar a sospechar de algún tipo de cálculo a nivel renal. Adicionalmente a esto, enfermedad de hígado graso o infecciones urinarias. En mesogastrio, gastroenteritis, obstrucción intestinal, rotura de aneurisma u aorta. En fosa ilíaca derecha, podemos encontrar lo que es la apendicitis aguda, enfermedad inflamatoria intestinal, adenitis mesentérica, cólico renal igualmente, entre otros. En hipogastrio, podemos encontrar lo que es la cistitis, embarazo ectópico, endometriosis, dismenorrea, enfermedad pélvica inflamatoria. Y fosa ilíaca izquierda, diverticulitis aguda, colitis, isquemia, cólico renal, pielonefritis, entre otros. La hepatitis, como su nombre lo indica, es un tipo de inflamación en este órgano, el cual va a estar causado por los virus de tipo hepatitis A, B, C, D y E. Sus diagnósticos son primordialmente va a ser de tipo clínico y posteriormente esto vamos a encontrar lo que sería los paraclínicos como el análisis de sangre, lo cual nos va a permitir el diagnóstico definitivo de esta patología a través de lo que sería el antígeno de superficie para hepatitis B y el anticuerpo para hepatitis C. La colicitis no es más que la inflamación de lo que sería la vesícula biliar. Esto por lo general suele estar causado por lo que sería una obstrucción de estas vías a través de un cálculo, lo cual suele generar la acumulación de bilis y esto mismo a su vez genera la inflamación en dicho órgano.
Los síntomas específicos de esto va a ser el dolor tipo cólico, el cual va a ser agudo y va a irradiar hacia lo que sería el hombro derecho o inclusive pudiera llegar incluso hasta la espalda. Adicionalmente a esto, el paciente va a tener fiebre, va a tener vómito y va a aumentar este dolor a la palpación abdominal. Los síntomas de la colicistitis suelen aparecer por lo general posterior a las comidas, muchísimo más si estos suelen ser abundantes o gaseosas por la estimulación que da este tipo de alimentos. Los diagnósticos van a ser a través de un análisis de sangre, sin embargo también se pueden hacer a través de una ecografía donde se puede llegar a evidenciar algún cálculo si este suele ser el agente causal. Además de esto puede ser por una colangiopancreatografía o por una resonancia magnética. La pancreatitis es la inflamación del páncreas. Este suele estar generalmente causado por lo que sería el exceso del alcohol o en su efecto igualmente por cálculos, pero en este caso biliares. Los síntomas son dolor en el epigastrio, característico que sea en forma de cinturón, dolor con la relación de ingestas copiosas, ricas en grasas, que es el signo de Gray-Turner. Adicionalmente a esto, el paciente va a tener náuseas, vómito, esteatorrea, suele tener ictericia, fiebre y el examen físico, el abdomen suele estar distendido con una disminución de ruidos hidroaéreos y dolor a la palpación. La gastritis se considera la inflamación del estómago. Entre estos, los principales agentes causales que podemos encontrar va a ser el Helicobacter pylori, que entre sus posibles consecuencias están las úlceras gástricas y esto a su vez suele desencadenar la misma gastritis. Esto se va a diagnosticar con primordialmente la clínica. El paciente va a referir náuseas, puede en algunos casos referir vómito, en algunos casos van a poder desencadenar fiebre, va a tener un dolor tipo punzante cólico en su porción inferior, es decir, en el epigastrio. Entre esto también se puede encontrar lo que es el reflujo gastroesofágico y el paciente va a notar un adelgazamiento, pues debido a que este suele generar una sensación de pesadez posterior a las comidas o suele empeorar posterior a las comidas y por lo tanto este paciente suele disminuir la cantidad de alimentos que consume al día o la cantidad de la misma. El diagnóstico para esto puede ser a través de un análisis de sangre, a través de un coprocultivo específico para el Helicobacter pylori o en su efecto a través de un endoscopio con biopsia de lo que sería el tejido estomacal. Hablando sobre otro tipo de patología, podemos encontrar lo que es el hipocondrio izquierdo y la esplenomegalia. Esto no es más que el aumento del tamaño del vaso de sus límites normales. Esto puede estar causado por una consecuencia a múltiples tipos de infecciones, por ejemplo, en pacientes que sean inmunodeprimidos. Adicionalmente a esto, también se puede encontrar en ciertos tipos de cánceres, entre otros. Esto se va a poder diagnosticar primordialmente sospechando con la clínica. Este paciente va a tener un dolor punzante en lo que sería el hipocondrio izquierdo, que inclusive puede irradiar hacia este mismo hombro de esta región. Adicionalmente a esto, este dolor va a aumentar posterior a la comida y posterior a algún tipo de palpación a nivel abdominal. Adicionalmente a esto, su diagnóstico definitivo va a ser a través de una hematología completa y primordialmente a través de un tipo de tomografía computarizada o una ecografía, lo cual puede determinar este aumento de tamaño del órgano. Cuando encontramos positivo el signo de puño percusión tanto en flanco derecho como en flanco izquierdo, podemos inclusive llegar a sospechar sobre la pielonefritis. La pielonefritis no es más que una infección en lo que sería el riñón o una infección de vías urinarias alta, la cual suele estar asociada a múltiples tipos de bacterias. Entre esto, entre las mujeres la principal va a ser lo que es la Escherichia coli, la cual puede llegar a estas vías a través de las vías urinarias bajas. Esto, en el caso de las mujeres, este tipo de patógenos puede llegar al riñón a través de vías bajas. Sin embargo, en el caso de los hombres suele ocurrir de manera contraria. Suele ser estas infecciones de vías altas hasta vías bajas por lo general. Adicionalmente a esto, su clínica va a ser caracterizada por un dolor abdominal, primordialmente en estas áreas, va a tener fiebre, va a tener dolor lumbar, malestar general, va a tener dolor o sensación de ardor posteriormente a miccionar. Adicionalmente a esto, pudiera llegar a desencadenar hematuria, orinaturia o con un olor desagradable. Su diagnóstico puede ser por un urocultivo, una hematología completa y una tomografía. Ok, cuando discernimos este tipo de dolor en el mesogastrio, podemos llegar a sospechar de lo que sería una obstrucción intestinal. Una obstrucción intestinal no es más que, como su nombre lo dice, es un bloqueo que existe en este órgano, el cual suele desencadenar de que la comida o los fluidos no puedan pasar hacia intestino delgado o intestino grueso. Esto suele estar asociado a tumoraciones, a cánceres, a cierto tipo de fármacos, lo cual inhiben lo que sería el britaltismo, entre otros tipos de causas. Adicionalmente a esto, la clínica va a estar caracterizada por un dolor abdominal de tipo cólico intermitente, pérdida de apetito, estreñimiento, vómito, distensión abdominal y el paciente va a referir meteorismo. Al examen físico, el abdomen va a ser un poco doloroso a la palpación, se va a poder sentir lo que sería el intestino distendido o las asas intestinales distendidas. Si llegase a ocurrir algún infarto de dicho órgano, pues no se va a escuchar al momento de la ocultación, no se va a escuchar los ruidos hidroaéreos presentes, ni tampoco se va a percibir el peritestimo, se va a escuchar como un silencio caminal. El diagnóstico va a ser a través de una radiografía de abdomen, sin embargo también se puede llegar a diagnosticar con una ecografía. Cuando hablamos de dolor en el flanco izquierdo, podemos hallar de que este puede estar asociado a la diverticulitis. La diverticulitis no es más que la inflamación del divertículo, el cual va a ser un saco o una bolsa que se va a encontrar en el colon. Este saco puede ocasionarse por lo que sería algún tipo de daño estructural, como por ejemplo la edad, o por algún tipo de infección, por ejemplo, bacteriana. Entre estas, la clínica que se puede encontrar es que estos pacientes van a tener un dolor en lo que sería los flancos, tanto izquierdo como derecho, cualquiera de estos dos flancos, inclusive puede ser hacia la porción del hipogastrio o el mesogastrio. Adicionalmente a esto, estas personas pues, van a tener náuseas, pueden tener fiebre, característicamente suelen tener estreñimiento, en especial si este suele estar asociado a lo que sería el flanco izquierdo. Estos pacientes primordialmente van a tener este tipo de clínica y adicionalmente esto dolor a la palpación. Ahora, ¿cómo se puede diagnosticar? Se puede diagnosticar primordialmente con un análisis de sangre para determinar cualquier tipo de infección que pudiera estar desencadenándolo. Sin embargo, los diagnósticos definitivos se pueden dar a través de una colonoscopia. Ahora, hablando de la apendicitis, esto es un tipo de, esto por lo general suele estar causado por algún tipo de obstrucción o por un tipo de infección en el revestimiento de este tipo de área del apéndice. Entre los síntomas va a ser dolor, un dolor que es punzante, que es agudo, que empieza de una forma lenta y este va cada vez a aumentar en la que sería la región inferior del abdomen. Esto adicionalmente a esto va a tener lo que sería positivo el punto de Murphy. Entre lo que sería el diagnóstico va a ser a través de una hematología completa, se les va a pedir una ecografía abdominal, se les va a pedir una tomografía computarizada o una resonancia magnética. Y entre los síntomas el paciente va a tener fiebre, va a tener escalofríos, va a tener dolor abdominal, náuseas, falta de apetito, entre otros. Cuando hablamos de hipogastronal, pues el caso de la cistitis es una infección de vía urinaria tipo baja, suele estar asociada a lo que serían las infecciones, algunos agentes causales como la pielonefritis, suele ser la Escherichia coli. Entre los síntomas, pues la persona va a tener poliuria, va a tener dolor miccional, va a tener sensación de como restantes de orina, va a tener en algunos casos hematuria. El diagnóstico se va a hacer por lo que sería un urocultivo, cultivo de orina, entre otros. En la fósil izquierda también podemos encontrar lo que sería el síndrome de colon irritable. Esto es un dolor que suele ser crónico, estos pacientes suelen sufrir de por vida y suele ser recidivante. Esto es la existencia de este dolor en lo que sería en la región abdominal, acompañado de diarrea y estreñimiento. Entre los síntomas es un dolor que suele ser difuso, suele estar localizado, no suele irradiar, suele ser de tipo cólico, posteriormente suele darse posterior a lo que serían las comidas. El diagnóstico va a ser a través de una hematología completa, análisis de sangre, biopsia, posteriormente realizada por una colonoscopia, entre otros.